Vamos. Entonces, hay dudas con lo anterior. Después tienen unas láminas en cual se detalla un poquito más, pero las pueden leer solito y no van a tener ningún concepto al tener la idea básica. ¿Hay dudas? Bien, seguimos entonces. Agente económico y toma de decisiones. Lo que vamos a analizar ahora ya tiene más que ver con un enfoque macroeconómico, pero no hay problema. Vamos. Los distintos agentes económicos los podemos desagregar en cuatro. Aquí aparecen tres, pero son cuatro. Las familias. ¿Se acuerdan? El primer esquema, el primer monito que vimos, necesidad de acto de producción, intercambio, consumo. Si se dan cuenta, para realizar una transacción, a lo menos, ¿cuántos agentes o sujetos económicos se requieren? Dos. Dos. Y eso es lo que teníamos en ese monicaco, que eran los consumidores y los productores. Y en esta lámina lo que estamos diciendo que esos son las familias y las empresas. Las familias son las que perciben los ingresos y gastan para satisfacer sus necesidades. Y las empresas, ¿qué es lo que hacen? Contratan factores productivos, contratan recursos, los combinan o transforman en una cierta forma, valga la redundancia, y son capaces de ofrecer los bienes y servicios que la gente requiere. Hay un tercer interviniente que es el Estado o la autoridad y que tiene que ver con el principio 7. El principio 6, lo mejor que podría pasar es que familias y empresas se pusieran libremente de acuerdo. Pero hay mercados en los cuales por las características del proceso productivo o del bien en sí mismo, en los cuales la intervención del Estado puede mejorar el bienestar del colectivo. Entonces hay un tercer agente económico, el Estado. Y hay un cuarto, que lo voy a agregar aquí a manopla, que es el sector externo. El resto del mundo, ¿eh? Piensen, el pan es un bien fungible o no, perecible o no. Mm, sí. Sí. Ya, Sí. listo. Entonces, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Que libremente voy a decir panadero, es donde se vende pan, que puede ser un supermercado, etcétera, da lo mismo. Lo mejor que podría pasar, que panaderos y consumidores de pan nos pusiéramos libremente de acuerdo. Yo voy a una cierta panadería, veo que el kilo de marraqueta está Lucas 2, me compro un kilo y medio, 2 kilos, lo que sea, listo. Hay situaciones en las cuales la intervención del Estado puede mejorar. Si hoy día alguien o algunos están tratando de cobrar 2 lucas por kilo pan, la intervención del Estado, por ejemplo, vía regulación de precios, puede ser un buen mecanismo de asignación de recursos. Va a mejorar el bienestar del colectivo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Ya, ahí No. tenemos tres agentes. El pan tiene la característica de que por ser fungible es poco probable que se comercie con el resto del mundo. Pero piensen ustedes, con la producción de cobre, con las reservas de cobre que tenemos, si no pudiéramos venderlo hacia afuera, ¿qué tendríamos que hacer con el cobre? ¿Manufacturarlo? Bueno, sería lo óptimo, pero hoy día estamos conscientes que no tenemos la tecnología para agregarle valor. Por lo tanto, tendríamos que entubárnoslo. ¿Qué significa eso? Y que tiene que ver con el principio 7, no, con el principio 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que es el 5. Que el comercio perfecciona. El comercio perfecciona. En la medida que Chile le vende
a China cobre y le compramos celulares, el bienestar de China y el bienestar de Chile, ¿usted cree mejora o empeora? Mejora. Mejora. Ambos tienen la posibilidad de mejorar porque están haciéndose de alguna cosa que no tenían para satisfacer necesidades. Por lo tanto, ambos mejoran. Bueno, si se dan cuenta, en el mercado del cobre, ¿qué es lo que hacemos nosotros respecto al resto del mundo? ¿Somos importadores o exportadores? Exportadores. Exportadores. Y eso es bueno para nosotros. Y es bueno para los que nos compran también, obviamente, por los beneficios del intercambio. Pero en el mercado de la tecnología, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Tecnología así en general, no en Somos particular. importadores. No Somos tenemos cómo importadores. producir acá. Bueno, si no O al tuviéramos, menos no en el volumen que. Disculpe, profe, para terminar la idea. No en el menos en el sentido masivo. correcto, Igual hay pequeñas empresas aquí que diseñan tecnología nacional, pero correcto, no al nivel del mercado externo. a una escala insuficiente. Es decir, piensa, acá en Chile es muy probable que si nos viéramos atorados y las barreras se cerraran y no pudiéramos importar celulares, alguno por ahí podría llegar a acercarse a una buena tecnología, pero ten la certeza que ese celular, no sé, valdría 14 millones de pesos y tendría muy pocas funciones, no como los conocemos hoy día. Por lo tanto, el intercambio beneficia, y en este caso en particular, que tiene que ver con lo que, lo que les dije antes, que vamos a ver hacia el final de la unidad, que son los beneficios del intercambio. Pero hay un cuarto sector, hay un cuarto sujeto o ente económico, que es el sector externo. ¿Y qué es lo que entendemos por sector externo? El resto del mundo. ¿Y qué es lo que hacemos con ese resto del mundo? Comerciamos. ¿Y qué comerciamos? Bienes y servicios. ¿Cuáles somos o en cuáles somos exportadores? Lo vamos a ver después, reitero. En aquellos en los cuales tenemos ventajas competitivas. ¿En cuáles somos importadores? En los cuales no tenemos ventajas competitivas. ¿Hay dudas? No, ¿Hay profe. dudas? No, Vamos. No, profesor. profe. Entonces, Profe, aquí tenemos, me surgió una duda. ¿El concepto que usted mencionó era tubular? ¿cómo? Mencionó algo sin un No, nombre dije, que no recuerdo del todo bien hace un rato. no, dije que nos tendríamos que entubar el cobre, si no pudiéramos vendérselo a los chinos. Sí, es que leí un término similar ayer respecto al petróleo. ¿Ya? Entonces me llamó la atención. Sí, pues sí. Por eso que se está llegando al absurdo de que incluso el precio sea negativo para el precio del petróleo. Es decir, llegando al extremo, y voy a exagerar, los vendedores podrían llegar a estar dispuestos a pagarte para que te llevaras un galón de petróleo. ¿Y por qué? Porque como está bajando tanto y se están más o menos satisfaciendo las necesidades, no hay más demanda. No hay demanda. Por lo tanto, los precios bajan, 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 bajan. Y en vez de entubárselo las distintos millones y millones y millones de galones de petróleo que pueden producir los países de la OPEP, están dispuestos a venderlo muy barato e incluso pagando plata para que te los lleve, porque les significa menor costo de bodegaje, por ejemplo, o almacenamiento. Eso es el entubarse que yo dije. ¿Hay dudas? Gracias por contestarme, profe. ¿Hay dudas? Bien, No, aquí profe. tenemos un nuevo resumen. Las necesidades de qué tipo son: biológicas, psíquicas, culturales, sociales, ¿cierto? El problema económico, ¿en qué se basa o qué interrogantes tiene implícita? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Le pueden agregar el cuánto producir, el cuándo, adverbio de tiempo, consumir, el cuándo, adverbio de tiempo, producir, etcétera. ¿Cuáles son las actividades? El consumo, ¿quién lo lleva a cabo? El consumidor. La producción, ¿quién lo lleva a cabo? El productor. La distribución, ¿quién la lleva a cabo? El intermediario, y o eso se hace en la organización que conocemos como el mercado.
Si se dan cuenta que hay un detalle del mono, del primer esquema o monito o figura que analizamos. ¿Qué tipos de factores productivos existen? Tierra, capital, tecnología, trabajo. La tierra son los recursos naturales, el capital, y aquí sí está escrito como que fuese solo el dinero esencialmente, o la cantidad de recursos monetarios para poder operar los procesos productivos, y la tecnología. Pero adicionalmente hay un factor productivo tremendamente importante que es la mano de obra, y eso es lo que reconoceremos como trabajo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Mm, Bien. Los bienes. ¿Qué es lo que es un bien? Todo aquello que sirve para la satisfacción de las necesidades. Eso formalmente lo vamos a definir de la siguiente manera. Un bien es aquellos para los cuales se cumple lo siguiente. Por aquí abajo voy a escribir un mal. Y le voy a poner el caso extremo, la condición de borde menor o igual. Un bien lo vamos a entender como todo aquello que sirve para satisfacer necesidades, es decir, en términos de la satisfacción de las necesidades o la utilidad producto del consumo de bienes, podemos manifestar que un bien es aquello en los cuales la relación entre el cambio en la utilidad o satisfacción provocado por el cambio en la velocidad de consumo es positivo. En otras palabras, un bien es todo aquello que me proporciona satisfacción. Por el contrario, un mal o desbien, mal o desbien, es aquellos para los cuales se cumple que el cambio en la utilidad o satisfacción provocado por el cambio en la velocidad de consumo de esa cosa es negativo. ¿Hay dudas? no. Ya. Y aquí vamos a hacer algunas distinciones entre distintas concepciones o categorías en los cuales son contrapuestas. Por ejemplo, si definimos los bienes debido a su abundancia o escasez relativa, existen los bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres, ¿cuáles son? Aquellos que son abundantes, aquellos que se encuentran en la naturaleza, aquellos que no tienen precio o aquellos que no emplean recursos escasos en su proceso productivo. Cualquiera de las formas es válida de describirlo. Son abundantes, se encuentran en la naturaleza, no tienen precio y o no requieren recursos escasos en su proceso productivo. Cada vez nos van quedando menos bienes libres, pero por ejemplo, el aire. ¿Hay dudas? Sí, profe. Sé que no hemos tocado el concepto de bien económico, pero No, ¿un bien económico podría convertirse en bien libre? es muy poco probable. Lo pienso por el caso del petróleo que vimos hace un par de slides atrás. Es muy poco Que probable. bajo el concepto me sonara de que en este momento el petróleo se está volviendo prácticamente un bien libre porque nadie está dispuesto a pagar por él. No, no, El no, no, es consumo. otra cosa, no, no, cuidado, porque igual están Ah, definidos los derechos de propiedad. Hay un dueño del petróleo, no está ahí y cualquiera lo puede tomar. ya. Ese concepto de bien libre es que está ahí y cualquiera lo puede tomar. El petróleo, aun cuando estén cotizándolo a 0 pesos por galón, a 0 dólares por galón, e incluso negativo, un precio negativo, que eso significa que está actuando como un mal, para el gallo que lo posee está actuándole como un mal, porque en vez de proporcionarle bienestar, le está quitando bienestar dado que tiene que incurrir en costos de almacenaje o bodegaje. Pero Ya. tiene un dueño, y al poseer un dueño es un bien económico. Y que tiene que Ah, ver con la perfecto. definición de derecho de propiedad. Lo que hemos visto y lo que dije antes de las libertades.
entre los gobiernos de ultraizquierda y de ultraderecha, uno cree a cabalidad la libertad individual y del ser humano, el otro, por el contrario. Y eso tiene que ver con la definición de derechos de propiedad, el reconocimiento de la propiedad privada, que es lo que está escriturado en la Constitución. Tú eres dueño de tu camisa, la camisa no es del colectivo. Si la camisa fuese del colectivo, que les gusta a la gente más de ultra izquierda, dirían, bueno, sácate la camisa y me la pongo yo hoy día. No sé si eso sería lo mejor. Yo creo que no, por mi percepción de la vida. Pero bueno, cada quien piense como quiere. Bienes económicos son justo la negación de lo anterior. Son relativamente escasos. Tienen precio. Son escasos. O en su proceso productivo emplean recursos escasos. Es que justo la negación de lo anterior. Ejemplo bien económico, cualquiera, el celular, la taza que yo tengo en este caso en mi mano, que es mía, yo ya la compré, el mouse, el lápiz para poder escribir en la tablet, etcétera. Todo esto son bienes económicos, tienen propietario, yo soy el dueño en este minuto. No son del colectivo, no son de la naturaleza, no son de cualquiera. ¿Hay dudas? ¿Hay No, dudas? profesor. Bien, por su destino. No, por su posesión. Bienes privados, bienes públicos. Bienes privados, y estoy reforzando más o menos lo mismo, son aquellos que a la larga poseen un dueño. Está muy vinculado a los bienes económicos. Son aquellos sobre los cuales se ejerce un derecho de propiedad. Bienes públicos. ¿Cuáles son los bienes públicos? En general, aquellos que son provistos por la autoridad, pensando en el bienestar del colectivo, o que por su carácter estratégico deben ser provistos por la autoridad. O, dadas las características de dicho bien, y aquí sí tiene que ver con el rol regulador y el pensar de una u otra forma en términos políticos partidistas, si usted quiere, son aquellos que debieran ser provistos por la autoridad, dadas las necesidades que pueden satisfacer en términos de la gran cantidad de personas a las cuales podrían acceder. Ejemplos de esto: el alumbrado público, el ejército, Fuerzas Armadas y Carabineros en general. No tendría lógica que cada individuo tuviese un ejército privado, como por ejemplo en algunos otros países donde existían ciertas guerrillas que eran propiedad de un patrón. En Canal 13, no sé si alguien lo ha visto en las noches, están dando El Patrón del Mal, la vida de Pablo Escobar. Uno, si es que no el más grande traficante de toda la historia, colombiano. Él tenía, y cada uno de los que conformaban el cartel de Medellín, tenían un ejército propio. Eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica y termina permeando y llevando a muy mal término lo que es el aspecto societario. Entonces, esos bienes son provistos por la autoridad. Y aquí alguno puede pensar, bueno, la salud debiera ser un bien privado o un bien público. Muchos dicen bien público, muchos dicen privado. Aquí ya tiene que ver con lo que decía antes, la concepción de la sociedad en términos de lo político, de la organización política económica. Pero existen esos bienes. Y ahora me devuelvo. Los bienes, esta diferencia la vamos a ver en la unidad número 4. En la unidad número 4 vamos a hablar de externalidad y bienes públicos. Por su destino, pero aquí hay que tener el siguiente cuidado. Voy a hacer un pequeño monito. Para poder entenderlo mejor hay que pensar en algo así. En una cadena productiva o en un proceso multietápico de más de una etapa. Ya. Miren, piensen en esta cadena productiva. Nosotros
como consumidores finales en esta cadena, ¿cuál de estos bienes es el que nos interesa consumir? El pan. ¿Sería el pan? El pan. Bueno, el pan es un bien de consumo final. ¿Qué significa que sea un bien de consumo final? Que en la forma en que se ofrece o presenta ya no requiere otra transformación posterior para llegar al consumidor final. Ahora, por ahí alguien me puede decir es que me gusta el pan con mermelada o el pan con mantequilla. Sí, pero el pan, ¿tú lo puedes consumir en la forma que se ofrece en las panaderías? Absolutamente. Ese es el bien de consumo final. Pero en esta etapa, en este proceso, hay un bien de consumo intermedio, que es todo aquello que requiere aún de una transformación para llegar a convertirse en bien de consumo final. Para nosotros, para el consumidor de pan, estos somos nosotros. La harina requiere un proceso de horneo, un proceso de colocarle seguramente levadura, aceite, sal y algún otro especia para convertirlo finalmente en pan. La harina es el bien de consumo intermedio en esta cadena. No obstante, para el molinero, el gallo que se dedica a la venta de harina, la harina es un bien de consumo final. Pero yo lo estoy viendo desde la óptica nuestra. Nosotros lo que nos interesa consumir en esta cadena es pan. Y el trigo, ¿qué es lo que representa el trigo? La materia prima o el recurso natural, si usted quiere. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que ocurre? Para convertir el trigo en harina, ¿qué tenemos que hacer uso? De un molino. El molino es una cuestión, valga la redundancia, que va a moler el trigo. Y entonces, en esta cadena podemos identificar trigo, recurso natural, pan, bien de consumo final, harina, bien de consumo intermedio, molino y horno son los bienes de capital. Son los bienes que participan en el proceso productivo de otros bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades sin alterar sus características o forma intrínseca. ¿Hay dudas? No cambian su forma, sus caracteres. El molino va a seguir siendo molino después de una pasada para la producción de 10 kilos de pan. El horno va a seguir siendo un horno. Va a tener las mismas características que antes de dicho proceso. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profe, No, que no me Carlos, quedó claro, el trigo en este caso, ¿qué sería? Recurso natural, materia prima, insumo, llámale como queráis por ahora. Ah, ya, vale. Eso no. Así es. Bien, se me olvidó hoy día en la segunda clase habilitar la sala de espera, entonces otra vez alguien entró y se disparó al tiro en la reunión, por lo tanto vamos a volver a perder 10 minutos. Para la próxima ya voy a habilitar la sala de espera, cosa de que los minutos comiencen a correr cuando yo entro y decido grabar. Pero bueno, el mercado, el mercado del Estado y en el sistema económico. ¿Qué es un mercado? Es, recuerden, aquel organismo donde logramos aunar las voluntades de la gente que quiere las cosas, que quiere los bienes, y la gente que posee los bienes. Punto. No tiene por qué ser un organismo físico. Bueno, ¿cuál es el atributo, cuál es el mecanismo por el cual nos vamos a dar cuenta, la conveniencia o no de llevar a cabo la transacción? Esto tiene que ver con el precio. El precio es el que nos va a dar las luces o nos va a permitir decodificar si nos es conveniente o no el intercambio. Existen distintos, déjeme ver si hay un mono por aquí. No, no está. Ya, pero existen distintos mercados. Está el mercado de los bienes y servicios y está el mercado de los factores productivos. Esto lo vamos a ver en un monito, en la sexta unidad, que es el flujo circular de la renta o el flujo circular del ingreso.
Nosotros, como consumidores finales, lo que estamos consumiendo son bienes o servicios. En el ejemplo que veíamos recién, yo consumo pan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Para producir pan se requiere aceite, levadura, harina, horneo, mano de obra. Por lo tanto, también existe un mercado de los factores productivos. ¿Y qué es lo que se transa en el mercado de factores productivos? Su nombre lo dice, factores productivos. ¿Qué es lo que son los factores productivos? Todos aquellos factores que participan en el proceso de producción de un bien o servicio. ¿Cuáles son estos factores productivos? Lo que veíamos recién. El trigo, el molino, la sal, la harina, el horno, etcétera. Son el capital, el trabajo, rentas, tecnologías, conocimiento, todo lo que se requiere para producir los distintos bienes o servicios. Pero hay dos mercados, el mercado de los bienes, el mercado de los factores productivos, o el mercado de los insumos, como usted quiera verlo. Nosotros, los individuos, los consumidores, ¿qué es lo que compramos? Bienes y servicios. Las empresas, ¿qué es lo que contratan? Factores productivos. Por lo tanto, está el mercado de los bienes, el mercado de los factores. Después, y esto ya tiene que ver con la concepción de los mercados y el tipo de organización, existen los mercados competitivos y los no competitivos. En los mercados competitivos, el atributo esencial y que lo define es la gran existencia de sujetos o agentes económicos, sean tanto demandantes como oferentes. Y en este caso, lo mejor que podría ocurrir es lo que decíamos con el principio número 6. Es decir, que libremente se pusieran de acuerdo oferentes y demandantes para transar las cantidades que quieran a los precios que quieran. ¿Y por qué? Porque al ser un mercado tan atomizado, nadie tiene la potestad de influir en los precios. Después se dan cuenta que no es tan así. Es así, pero que en el fondo lo relevante para efectos del bienestar son las cantidades. Bueno, y están los mercados no competitivos. ¿Y cómo se caracterizan? ¿O por qué se caracterizan? Por una existencia de un muy poco número, ya sea de compradores o vendedores, y por tanto, mediante sus decisiones de producción o sus decisiones de contratación, si es que en el mercado de los factores productivos, pueden influir en los volúmenes y en los precios a los cuales se van a transar las cosas o los servicios. Características importantes, lo que hemos dicho ya el otro día como ejemplo y que hoy día volvió a salir, el caso del mercado del petróleo. La OPEP, ¿qué es lo que es la OPEP? La Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Ellos se han puesto de acuerdo y se han decidido coludir, ponerse de acuerdo, a efecto de tratar el mercado como una única gran empresa y por tanto ejercen algún tipo de poder monopólico. Están los oligopolios, lo escuchamos nosotros, la colusión de las farmacias, la colusión de las empresas de pollo, la colusión del papel confort, del papel higiénico, etc. Ese es un mercado no competitivo. En esos es donde la autoridad tiene que intervenir, regulándolos a efecto de mejorar el bienestar de la sociedad. Y no lo hace, independientes sean de izquierda o derecha. ¿Hay dudas? Yo, profe, Dígame. es que, o sea, con respecto a la característica importante de los dos, usted es cierto que dice que los mercados no competitivos se pueden coludir, ¿cierto? Sí. Pero, ¿por qué en los mercados competitivos no pasa eso? Si también establecen un solo precio. Porque existe la competencia. O sea, siempre puede haber alguien que tenga, no sé, un precio menor y ahí Sí. termina la Y colusión, si, tú, ¿no? y si tú eres racional, ¿a quién le irías a comprar? Y claro, al de menor precio. Ojo, tomando en cuenta el costo de oportunidad, no solo el precio de la cosa, sino el tiempo que te va a demorar, la comodidad o incomodidad de ir a comprarlo, etc. Yo lo veo, yo vivo aquí, no sé, porque hace 4 semanas prácticamente que no salgo o que no he hecho benzina en el auto, pero tengo 3 bombas de benzina a 50 metros la una de la otra, tienen el mismo precio. La bomba de benzina que queda en Lousach, cerca del departamento de industria en Ruiz Tagle, en general tiene
un precio 60, 70 pesos menor. Pero si no tengo que ir hacia abajo, obviamente, considerando el ahorro de los 70 pesos, el costo del desplazamiento, el estresarme con los tacos, prefiero comprar acá que comprar abajo. Entonces alguien puede decir, es que esa decisión no es racional. Sí, es racional, pero no solo estoy tomando en cuenta el precio, sino todo el concepto de costo-oportunidad, lo que decíamos delante. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Se nos va a cortar